Cada año, el 5 de mayo, México recuerda uno de los capítulos más simbólicos de su historia, la Batalla de Puebla, ocurrida en 1862. Una batalla que, aunque no definió por sí sola la guerra, sí marcó un momento decisivo en el imaginario nacional. Un ejército mexicano, mal equipado, con menos recursos y sin el respaldo de una potencia mundial, logró resistir y derrotar al entonces considerado mejor ejército del mundo, el ejército francés. Para entender su importancia, hay que regresar al contexto. México atravesaba una crisis profunda tras la Guerra de Reforma. El país estaba dividido, endeudado y con un gobierno liberal recién establecido bajo el mando de Benito Juárez. En 1861, Juárez decretó la suspensión del pago de la deuda externa, lo que provocó la reacción de potencias europeas como España, Inglaterra y Francia. Aunque las dos primeras aceptaron negociar, Francia, bajo el mandato de Napoleón III, aprovechó la situación para intentar invadir México y establecer un imperio favorable a sus intereses. El 5 de mayo de 1862, el ejército francés, comandado por el general Charles Ferdinand Latrille, conde de Lorenzés, marchó hacia la ciudad de Puebla con la confianza de que sería una victoria fácil. México, sin los recursos ni el armamento de su enemigo, encomendó su defensa a un hombre que la historia colocaría en un lugar de honor, el general J. Ignacio Zaragoza, entonces de apenas 33 años. Zaragoza organizó la defensa con soldados de línea, campesinos, indígenas y voluntarios, muchos de ellos sin formación militar. Aún así, desde los fuertes de Loreto y Guadalupe, las fuerzas mexicanas resistieron y repelieron los ataques franceses. La batalla duró horas. Al final, Francia fue obligada a retirarse. Y México, contra todo pronóstico, había ganado. No fue el fin del conflicto. Francia regresaría con más tropas, y años más tarde impondría un imperio efímero con Maximiliano de Habsburgo. Pero el 5 de mayo quedó grabado como el día en que México dijo no a la intervención extranjera y sí a la dignidad nacional. Una victoria moral, estratégica y simbólica que inspiró resistencia, unidad y orgullo. Porque a veces no se trata solo de ganar guerras. Se trata de demostrar que un país pequeño, pero con convicciones firmes, puede hacer tambalear al más poderoso. La historia del 5 de mayo no puede contarse sin mencionar a Ignacio Zaragoza, el hombre que encabezó una de las gestas más recordadas en la memoria nacional. Su nombre aparece en libros, escuelas, plazas y ciudades, pero su figura merece ser recordada no solo por la victoria militar, sino por lo que representó en un México dividido, vulnerable y herido. Ignacio Zaragoza nació el 24 de marzo de 1829 en Bahía del Espíritu Santo, hoy Goliad, Texas, cuando aún pertenecía a México. Su familia se trasladó posteriormente a Matamoros, Tamaulipas, y luego a Monterrey. Desde joven mostró inquietudes políticas y un sentido claro de la justicia. A los 19 años se integró al ejército liberal, y poco a poco ascendió en el mando, participando en la Revolución de Ayutla que derrocó a Santa Anna, y más tarde en la Guerra de Reforma, defendiendo los ideales liberales frente a las fuerzas conservadoras. Zaragoza no era un militar tradicional. Era culto, sobrio, disciplinado y profundamente patriota. Defendía la soberanía nacional desde un lugar ético, no solo estratégico. Tenía una firme vocación de servicio y, a pesar de su juventud, se ganó el respeto de sus tropas por su cercanía, su claridad de ideas y su liderazgo basado en el ejemplo. Cuando Benito Juárez lo nombró ministro de Guerra, dejó el cargo para ponerse al frente del ejército en Puebla, porque comprendía que la lucha por la soberanía no se daba desde el escritorio, sino desde el frente. El 5 de mayo de 1862, con poco más de 4.500 hombres mal armados, y enfrentando a más de 6.000 soldados franceses, Zaragoza no solo enfrentó a un enemigo superior, enfrentó el escepticismo de muchos que pensaban que resistir era imposible. Pero lo logró. Y al comunicar la victoria al presidente Juárez, dejó para la posteridad una frase breve, pero inmortal. Las armas nacionales se han cubierto de gloria. Zaragoza no buscaba fama ni poder. Murió pocos meses después, en septiembre de 1862, víctima de fiebre tifoidea. Tenía apenas 33 años. Pero dejó un legado que perdura, el ejemplo de que la inteligencia, el honor y la valentía pueden imponerse a la arrogancia imperial, y que la defensa de la patria es también la defensa de los principios. Hoy,
Ignacio Zaragoza no es solo un nombre en una avenida. Es símbolo de resistencia, convicción y entrega a la nación. Un joven que, ante la adversidad, eligió luchar y hacer historia. La Batalla de Puebla, librada el 5 de mayo de 1862, fue breve en duración pero enorme en simbolismo. No fue una guerra prolongada ni una campaña de meses, fue una resistencia estratégica de un solo día, contra todo pronóstico, que mostró al mundo que México no se rendía. Para entender su impacto, es clave conocer cómo se desarrolló, y por qué la victoria de Zaragoza sorprendió incluso a los observadores internacionales. El ejército francés, comandado por el conde de Lorenzés, avanzó confiado hacia Puebla con una fuerza bien equipada y entrenada. Francia venía de campañas victoriosas en Europa, África y Asia. Su infantería era considerada la mejor del mundo, y pensaban que derrotar a los mexicanos sería solo un trámite más. Ignacio Zaragoza, sin embargo, conocía el terreno y entendía el valor estratégico de la ciudad. Colocó a su ejército en las alturas de los fuertes de Loreto y Guadalupe, al norte de Puebla. Desde allí, los mexicanos, con menos armas y menos soldados, aprovecharon la posición elevada y las fortificaciones para resistir los ataques frontales del enemigo. Durante la mañana y el mediodía del 5 de mayo, el ejército francés lanzó varias ofensivas, intentando tomar los fuertes por asalto. Pero fueron rechazados una y otra vez. La combinación de la topografía, la valentía de los soldados y la coordinación entre tropas regulares, indígenas acapoaxtlas y campesinos armados hizo la diferencia. El terreno fangoso, el clima lluvioso y la subestimación del enemigo por parte de los franceses también jugaron a favor de México. Lorenzés, frustrado por el fracaso, ordenó una retirada a media tarde. Había perdido más de 500 hombres. El ejército mexicano tuvo menos de 100 bajas. La noticia de la victoria se esparció rápidamente, y no solo en México, la prensa internacional la reportó como un milagro militar. Una nación golpeada, pobre y con un ejército improvisado había derrotado a una potencia imperial europea. Aunque la guerra no terminó ahí, Francia regresaría un año después con más fuerza. El impacto moral y político del 5 de mayo fue incalculable. En México, dio esperanza y cohesión a una nación fracturada. En el extranjero, envió un mensaje claro: este país, recién nacido y en conflicto, no era fácil de someter. Fue más que una batalla. Fue una declaración de soberanía, escrita con sangre, convicción y estrategia. Y Puebla, desde entonces, no solo es nombre de ciudad, es símbolo de resistencia inteligente frente al poder abusivo. La batalla de Puebla ocurrió en 1862, pero su eco ha cruzado siglos y fronteras. Cada año, el 5 de mayo se conmemora en México como un símbolo de orgullo nacional, aunque no es una festividad oficial a nivel federal. Contrario a lo que muchos piensan, no es la independencia de México, esa se celebra el 16 de septiembre, sino una fecha que representa resistencia, valentía y unidad frente a la adversidad. En México, la conmemoración tiene un tono cívico y solemne. En el estado de Puebla, donde ocurrió la batalla, se organizan desfiles militares, recreaciones históricas, actos oficiales y actividades culturales. Es una jornada para recordar el heroísmo del general Zaragoza, y de los soldados que defendieron la soberanía nacional. También es una oportunidad para reflexionar sobre la importancia de la unidad en tiempos de crisis. Sin embargo, el 5 de mayo ha adquirido una dimensión distinta en Estados Unidos, donde es celebrado de forma mucho más visible, especialmente por la comunidad mexicoamericana. En ciudades como Los Ángeles, Chicago, Houston o Nueva York, el 5 de mayo se ha transformado en un evento cultural que celebra la identidad mexicana, el orgullo latino y la herencia compartida. La razón de esta celebración más amplia tiene raíces históricas. En la década de 1860, comunidades mexicanas en California ya conmemoraban la victoria de Puebla como un acto simbólico de resistencia contra el imperialismo. Con el paso del tiempo, y especialmente a partir de los años 80, la fecha fue adoptada por movimientos de orgullo étnico y, más tarde, por campañas comerciales que la convirtieron en un día popular para celebrar la cultura mexicana. Hoy, para muchos en Estados Unidos, el 5 de mayo es una oportunidad para mostrar con orgullo la música, la comida, el arte y la historia de México, aunque muchas veces el significado histórico se diluya entre margaritas y sombreros de utilería. Por eso,
Es importante recuperar el contexto original. El 5 de mayo no es solo una fiesta, es una memoria de dignidad ante la intervención y la opresión. Celebrar el 5 de mayo es también honrar a quienes defendieron lo suyo cuando todo parecía perdido. Y recordar que el patriotismo no siempre se expresa con discursos grandilocuentes, sino con actos concretos de defensa del derecho, la libertad y la soberanía. Han pasado más de 160 años desde aquel 5 de mayo de 1862, pero la batalla de Puebla sigue siendo un símbolo poderoso. No solo por la victoria militar, sino por lo que representó, la decisión firme de un pueblo de no doblegarse ante la injusticia, aunque las probabilidades estuvieran en su contra. En un país golpeado por guerras internas, pobreza y fragmentación, esa jornada demostró que la soberanía no se negocia, y que la dignidad no se mide por la fuerza del armamento, sino por la fuerza de las convicciones. Hoy, en un México distinto pero aún enfrentando desafíos profundos, corrupción, violencia, desigualdad, desinformación, el 5 de mayo cobra un nuevo sentido. No se trata de glorificar el pasado, sino de entender que la historia también es espejo del presente. La resistencia de Puebla es una lección vigente, frente a las amenazas, internas o externas. La respuesta no debe ser la resignación, sino la organización, la conciencia y el compromiso colectivo. Ignacio Zaragoza y su ejército no ganaron porque tuvieran ventaja. Ganaron porque creían que su causa era justa. Porque estaban unidos. Porque conocían su tierra. Porque supieron convertir el miedo en coraje. Ese legado no pertenece solo a los libros, pertenece a cada mexicano que defiende sus derechos, que trabaja con honestidad, que levanta la voz, que no se rinde. Y a nivel internacional, el 5 de mayo nos recuerda algo aún más profundo, que la lucha por la justicia no tiene nacionalidad. Que cada vez que una comunidad recuerda su historia con orgullo, está construyendo una identidad fuerte. Que cada vez que se celebra la cultura con respeto y memoria, se fortalecen los lazos que nos unen como pueblos. Por eso, cada vez que escuches hablar del 5 de mayo, sea en un desfile, una charla escolar o una celebración lejos de casa, recuerda lo esencial. Fue el día en que México no solo ganó una batalla. Ganó respeto, ganó identidad, ganó el derecho a decidir su destino. Y ese derecho, como entonces, no se hereda, se defiende.